La lectura sigue siendo una preocupación en República Dominicana, pero además de la lectura, estamos pensando en cómo sería el desarrollo del negocio de un editor en República Dominicana, editor de libros. Muy pocos quedan. Realmente las librerías han ido cerrando, con excepciones muy pocas, muy poquísimas, quedan en Santo Domingo o en Santiago. Realmente las librerías que sobreviven son librerías que venden libros de textos escolares, no de literatura, de cosas nuevas que lleguen. Ese es un tema pendiente de trabajo. Hemos invitado en nuestro programa de hoy a Miguel de Mena. Es un intelectual, doctor en sociología, ha trabajado ampliamente, es la persona, el biógrafo de Luis Díaz, de René de Risco Bermúdez, de Pedro Enrique Ureña, de manera que es uno de los promotores de libros, el promotor de libro más importante que tiene República Dominicana. Cielo Naranja es su empresa y es la empresa que edita por año más libros en el país. Y no los vende físicamente en República Dominicana, sí en República Dominicana los que lo quieran, porque cada viernes o sábado Miguel hace la fiesta del libro en el Parque de los Poetas y allí vende sus obras. Es una manera distinta, pero Miguel vende por internet a través de las plataformas Amazon y cualquier otra plataforma en donde hay, por supuesto, ofertas de libros. Agradecemos a Miguelín que haya aceptado esta conversación y nos interesa conocer su punto de vista sobre los niveles de lectura en República Dominicana. Hay publicaciones recientes que dicen que leemos muy poco. Eso es viejo, lo sabemos. Pero una publicación del Ministerio de Economía acaba de decir que el 62.3% de los niños menores de 10 años no comprenden un texto fácil. ¿Cómo podemos alcanzar niveles de lectura si los niños menores de 10 años no pueden leer ni comprender? ¿Tú qué piensas, Miguel, de todo esto? Yo pienso que la lectura se implica dentro de un hábito. El hábito significa un conjunto de costumbres que tú asumes, y la lectura significa, en primer lugar, un momento de concentración ante ese objeto llamado libro. Cuando tú te enfrentas a ese libro, te dejas llevar y tú te implicas en ese mundo, ya sea de la ficción, del conocimiento. Y lo que sucede con la lectura es que la lectura requiere primeramente un tiempo y requiere también una comunidad de lectores, ¿no? Requiere un principio de diálogo. Y el libro como un objeto cada vez es un objeto más lejano de la cotidianidad, porque el espacio vital del libro es la escuela. Y el libro requiere un apoyo educativo, un apoyo de profesores que motiven, que desarrollen ese principio del diálogo, etcétera. Y también requiere un país que tenga una costumbre de pensamiento. Lamentablemente, y eso te lo digo porque realmente es un tema que a mí siempre me ha preocupado, nuestras clases dirigentes no son en principio clases ilustradas, ¿no? Hay un sector de licenciados que estudian, que tienen que leer por obligación, un nivel de escolaridad, de academia, de universidad, hay abogados, etcétera. Pero ese ejercicio de tú enfrentarte a la lectura como un acto permanente después de los estudios, ¿no? La gente lee hasta que tiene un título, y después de ahí el libro se diluye en una especie de que, bueno, ya acabé mis exámenes, no necesito la lectura. Entonces estamos en un contexto no ilustrado, un contexto donde lamentablemente el libro no es un héroe, un libro que no sea algo que tenga que ver con el escándalo, con el morbo. Imagínate, el libro más importante de hace 2 años fue Manual de una chapeadora, ¿no? Y el libro más vendido en la República Dominicana es Mujer 2000, un libro de cocina. Sí, libro de cocina. Es un libro que es muy útil, hasta yo lo tengo. Yo tengo como todos los 3 tomos, creo, y están totalmente, bueno, requete usado. Tú sabes, la migración te lleva a ese nivel. Bueno, tiene muchas ediciones. Tiene muchas ediciones, pero ya tiene más de 100.000 ejemplares, sí, de realmente vendidos, porque es el libro que realmente se vende y se consume, porque es un libro de cocina, ¿no? Nadie va a leer por el gusto un libro así. Yo tenía entendido que Caracol es la guerrilla de Camaño que se editó y se hizo
desde el periódico El Nuevo Diario o El Sol. El Sol fue. El Sol, El Sol. con Hanle Hermann, la primera edición fue de 80.000 ejemplares. Sí, pero es un libro, vamos a llamarle así, un libro que tuvo su momento y al final hasta acabó regalándose, porque creo que esta Efemérides Patria, eso en alguna edición, o alguien hizo una edición gratis, no sé. Yo me recuerdo haberlo visto hasta ofertándose al lado de 2 aguacates en los semáforos de la Lincoln, tú sabes. Ya. Entonces, bueno, aparte del pirateo, que sí, también tuvo un bueno, también hubo con los que falsificaron la firma de Dios, fue un libro también. Hay libros que son bestsellers. Que tuvo bestseller en Hay República libros realmente Dominicana. que pueden lanzar 5.000, 10.000 ejemplares, tú ves. Hay libros que, yo me recuerdo una vez, no sé qué, creo que fue el mismo Balaguer que habló de un libro de Azorín sobre el político y de repente alguien hasta lo pirateó. En fin, hay libros que se pegan en un instante. Porque hay alguien... Memorias de Adriano fue el libro que fue pirateado luego de que Balaguer lo citara, de Margarita Yosenar. De Margarita Yosenar, bueno. Sí. Que es un libro único, por cierto. Sí. Esa traducción que hizo Cortázar y además esa visión de cómo construir una ciudad, ¿no? Porque también la gente tiene una obsesión por construir cosas, ¿no? Ese principio de... Y es una visión de un Adriano que obviamente es distinto del Adriano histórico, porque en realidad el de Margarita Yosenar es un Adriano idealizado. Lógico, sí, enfrentado a un concepto de imperio, además, un concepto de cómo constituir un espacio sustentable. El imperio romano. Pero bueno, me gustaría saber, Miguel, entonces, los lectores de libros en República Dominicana son los que llegan hasta la universidad y después que concluyen la universidad ya no leen libros. Exactamente, te lo digo por mi propia generación de sociólogos, ¿no? Hay temas en sociología que son permanentes, tú tienes un autor como Max Weber, pero pregúntale a un sociólogo, ¿qué ha pasado después de sus estudios? Pero los sociólogos son los que más leen aquí en este país. No, no lo creas, porque cuando tú ves cómo escriben los sociólogos, a veces te vienen repitiendo los mismos conceptos de los años 70, 80, un tipo de lenguaje ya que no se adecua a lo que es un principio actualmente mucho más amplio todos los cambios, de sociedad. Todos los cambios que hemos tenido, este siglo XXI ha iniciado de manera apabullante, destruyendo muchos de los parámetros, conceptos, paradigmas establecidos anteriormente. Sí, lo que pasa es que en la sociedad hay una especie como de vigas sobre los cuales se sustenta el conocimiento occidente. Entonces tú tienes 4 o 5 vigas que son inevitables. Si tú como político, como pensador, como lo que sea, no te llevas de esas vigas, entonces ya tú vas a tener un conocimiento muy líquido, como diría Bauman, que está citado Bauman, que en definitiva Bauman lo que hace es reciclar muchas teorías de Nietzsche y pasadas por Cioran, y ahí hace todo un convoluto de cosas agradables a lo que es el oído, porque es más fácil tú enfrentarte a un concepto de la sociedad líquida y no al concepto de la relatividad de los valores. Entonces ahí ya es un tema casi terminológico. A lo que voy es que los profesionales llegan a un punto donde el libro es una obligación. El libro es un recurso para tú pasar un examen, pero después resulta que la sociedad se va moviendo. Pero eso en términos, digamos, de la sociología, que es lo que tú estás conversando ahora. Pero hay, por ejemplo, lectores apasionados, historiadores y gente que estudia la historia y que le interesa y que son amantes de la historia. Y son muchas las reflexiones y los temas, tanto de metodología de la historia como los estudios particulares y específicos de momentos históricos. Sociedad dominicana en diferentes momentos. O puede ser el tema de los ensayos, por ejemplo, que aquí se premian y hay premios de ensayo, claro. Hay premios de literatura, hay premios de novela, hay premios de poesía, hay premios de cuentos. Entonces, estoy hablando de, por ejemplo, Editora Cielo Naranja trabaja fundamentalmente la literatura. A veces entra en la historia. Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que la gente lee? Ya no se lee poesía. No, pero te voy a poner un ejemplo. Yo en Acento publiqué hace ya como 5 años o 6 años una encuesta entre a mis amigos arquitectos. Y les pedí a 10 amigos arquitectos que me plantearan un listado de 10 libros. Los recuerdo, ¿no? sí. Entonces yo le pregunté a arquitectos muy importantes y libros muy clásicos. Pero después yo pregunté, pues yo buscaba una especie de biblioteca ideal de la arquitectura. Y después le pregunté a 3 profesores cuáles eran los libros que él como profesor se había leído. Y de eso, esa biblioteca ideal, de los 10 libros, apenas habían 2 textos que eran comunes. Es decir, tú acabas la carrera de arquitectura y en teoría tú debes tener una idea de 10 autores.
Pero esos 10 autores, los profesores no te ponen el libro. Ya. Cuando yo estudiaba en la UAS, años 80, yo me recuerdo una famosa frase: yo voy a ser licenciado en fotocopia, porque todo el mundo, ante las limitaciones del mercado, no, la gente fotocopiaba un capítulo del libro y tú tenías 800 fotocopias y ya por ahí tú te guiabas. Ya. Entonces, el tema está de que el libro lo que te permite a ti es tener un conocimiento compacto de cosas, ¿no? De fenómenos, de tú poder un poco tener esa posibilidad de tú retroalimentarte, dialogar. Y el tema es que el libro es un ente que te debería acompañar desde que tú tienes, qué sé yo, uso de razón, ¿no? Una literatura infantil, ¿no? José Martí, Rubén Darío, el poema de Margarita, etcétera, hasta todos tus niveles, ¿no? Entonces, cuando tú ves la presencia del libro, el libro también tiene el encanto de que cuando tú realmente te aprovechas del libro, tú te aprovechas de un recurso explicativo, el recurso de la palabra, en un principio de oralidad. En esa entrevista que tú le hiciste a Andrés Lamateo, a mí me llamó mucho la atención algo que él dijo, y fue el tema de cómo hay realmente un porcentaje muy, muy limitado de palabras en nuestro vocabulario. Y eso ya ha sido muy estudiado, ¿no? Sí. Y es un tema realmente para mí preocupante, porque te voy a poner un caso. Yo cuando estaba en Chile, hubo un estudio de cómo la migración venezolana y colombiana estaba aportando al idioma en Chile, porque se demostró que un colombiano tenía 3.000 vocablos más usualmente que el chileno, y eso le agregaba, ¿no? Cuando tú tienes más palabras y tienes más disposición a tú rejugar con las palabras, tú tienes la posibilidad también de que tus ideas puedan alcanzar una mejor cualidad. Y en eso, entonces, tú puedes tener un tipo de pensamiento más propio, más profundo. Pero cuando tú ves que la comunicación en nuestro país, que son los entes directivos, se fundamenta en frases construidas. Todo el mundo tiene una frase construida para todo. Sí. ¿Y eso qué te revela? Una falta de literalidad. Bueno, pero hay un tema relacionado con el libro y con la lectura. El estudiante, desde que comienza los compromisos escolares, sabe que es un compromiso el libro y que tiene que a veces rendir informes, hacer lecturas, hacer relatos, qué sé yo, le ponen textos de literatura para hacer informes, cosas añejas, por decir un caso, o la sangre, por ejemplo, cuando están en la educación media o universitaria. Y esa es una obligación. Tú dices, al final cuando termina la universidad, dices, se terminó este compromiso. Y ya no leen más. ¿Y cómo está la actualización de los profesionales dominicanos en materia tan cambiantes, por ejemplo, como el derecho, la parte legal de la administración? ¿Cómo se expone una persona a la lectura de textos de ficción? Textos a veces afincados en la realidad, como los que escribe Vargas Llosa, La fiesta del chivo, por decir un caso, una visión sobre la dictadura de Trujillo, u otros textos como el texto de Rocanguiolo, por ejemplo, se llama Memorias de una dama. Bueno, por poner un caso. Sí, estoy poniendo dos autores peruanos con dos textos. Sí, sí. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Cómo nos actualizamos? ¿Cómo disfrutamos? La literatura es un gozo. El libro, como ensayo, como poesía, es para disfrutarlo, no es por obligación. Claro. Lo que sucede, mira el caso editorial. Aquí las librerías más consistentes son las librerías jurídicas. Aquí la profesión donde más se lee y más se tiene que permanentemente estarse leyendo es en el derecho. Y los abogados en ese aspecto, cada vez, fíjate, los abogados cada vez cumplen un papel más importante en la sociedad. Y las personas que hablan con más encanto, si tú quieres, porque están obligados un poco a lo que es interpretar situaciones, y que las situaciones más absurdas y más evidentemente criminales, ellos tienen que buscarle una deriva de inteligencia y demostrar que ese crimen no es crimen, es otra cosa, es un complot o algo así. Es decir, fíjate cómo esas categorías explicativas para justificar lo injustificable. Yo te agrego a eso que los abogados son los que comandan el debate en República Dominicana, y el debate en sentido general tiene características jurídicas por esa cuestión. Mira, porque son los que escriben más insistentemente en los medios de comunicación con temas jurídicos, constitucionalidad, competencia, derechos humanos,
cualquier cantidad de cosas, están planteándolos. No, claro, inclusive fíjate los dos tipos de vocabulario ahora mismo que han logrado un estatus más permanente. Primeramente el del derecho y el segundo el de la medicina. Son dos temas. Los dominicanos estamos convertidos en expertos en enfermedades. Bueno, ¿no? Por ahora por el COVID, la pandemia. No solamente por el COVID, sí. Por el tema de la salud, porque la gente se está cuidando más, la alimentación, etcétera. Tú tienes más doctores que hablan en el espacio público. Tú tienes realmente una gran cantidad de neumólogos, de cardiólogos, etcétera, porque ya el tema de la salud es un tema realmente preocupante. Y ante la ausencia de otro tipo de discurso, fíjate, el discurso menos explícito en la sociedad dominicana es el de la política. Pero eso no es positivo. Eso yo creo que no es positivo porque tú entiendes de que el Estado es un tema que se debe manejar dentro de todas sus instancias, a partir de un concepto, de una dinámica que se vaya compasando, tú en cierta medida tú recuperar cosas nuevas que están pasando en otros espacios. Pero cuando tú ves que ahora mismo, por ejemplo, algo que yo lamento mucho, cuando el doctor Leonel Fernández plantea que la Biblia tiene que estar de vuelta en la escuela, es un tema que ya Hostos en el siglo XIX ya lo trató, entonces nosotros estamos entrando y saliendo de la caverna. Ya. Mira, ahí, ciertamente, ahora que se habla, por ejemplo, de ese tema de la Biblia en las escuelas, parece que aquí hay textos que son esenciales que todo el mundo debe leer por obligación. Sí. No sé, me parece que los papeles de Rosa Duarte, por poner un caso, como no hay una obra del padre de la patria escrita por él que diga, mire, bueno, pues los papeles de Rosa Duarte son los papeles de Duarte. Sí. Entonces esa es una obra que hay que leer. No sé, me parece que hay otros textos, Bernardo Pichardo o José Gabriel García, el padre de la historiografía dominicana. Algunos de esos textos tienen que ser leídos. Claro. El Derrumbe de Federico García Godoy. Sí. Hay que leerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que los profesionales dominicanos no han leído ninguna de esas obras, en su mayoría. Claro. A Pedro Enrique Ureña tiene que leerlo, y el ciudadano dominicano. No, y hay lecturas que siguen pasando a nivel de lo que es algo, una especie de verdad histórica. Te voy a poner un caso. El libro Cosas Añejas. Ese texto de las vírgenes de Galindo. De Galindo, sí. Realmente, los haitianos, hay que poner un letrero muy grande en el Parque Independencia, los haitianos no fueron los que violaron y mataron a las vírgenes de Galindo. Esos fueron unos dominicanos que estaban ahí, y entonces hay que explicarle a la gente que César Nicolás Penson, con todo ese principio de racismo, porque fue una persona intelectual eminentemente racista, lo que estaba era potenciando una discriminación hacia los haitianos. Pero resulta que todavía el discurso nacionalista sigue remachando algo que no pasó en la realidad, porque hay documentos que evidencian de que eso no fueron los haitianos quienes lo hicieron. Un tema vinculado con ese mismo es los negros, los mulatos y la nación dominicana. Claro, y el tema de Franklin Franco. Los dominicanos, cuando proclamamos la separación, realmente estábamos interesados en evitar la esclavitud en este lado de la isla, ¿sí o no? Bueno, los negros impusieron que los separatistas fueran antiesclavistas. Bueno, exactamente. En ese libro está. Pero digo, ¿qué pasa? Que nosotros hemos perdido el interés por esa historia y por esos libros y por los conceptos que nos llegan y que nos definen. Lo que pasa es que, mira, para mí es una unidad, realmente. ¿Qué sucede con el libro actualmente a nivel de Estado y a nivel de la empresa privada? Primeramente, el libro ha dejado de ser un objeto para la empresa privada. Imagínate, una ciudad que solamente tiene 3 librerías, ¿no? Entonces, el Estado, tú puedes estudiar un poco las políticas del libro y tú te das cuenta de que no hay una política del libro. Sí, ciertamente. Estaba pensando, son 3 las librerías. Yo pensaba que quedaba una sola. Bueno, porque hay editoriales como Letra Gráfica, que tiene una pequeña librería, pero es una oficina de trabajo. Claro. No es una librería. Tú tienes la Trinitaria. Pero la Trinitaria languidece, ya Doña Virtudes. Sí, claro. Ya mira, Juan, ya... la familia punto terminó. Sí, Miguel. Pero eso es como la despedida de Barbra Streisand. Barbra Streisand ya tiene como 20 años que se está despidiendo y no se acaba de despedir. Siempre sale un concierto nuevo de ella en Las Vegas. Entonces,
La Trinitaria es como algo como, no sé, penoso, patético, que en realidad... La gran librería dominicana. Que ha sido la gran librería en los últimos años. Totalmente. Tú tienes a Mamey, que ciertamente... Bueno, Mamey ciertamente. Sobrevive, y tú tienes a Cuesta. Sí, Mamey y Cuesta. Ya. Son las librerías que quedan. Vamos a hacer una pausa. Y ahora vamos a hablar, cuando retornemos, con Miguel como editor. ¿Cómo se desarrolla el trabajo editorial en un contexto como el dominicano? Es una experiencia de Cielo Naranja y de Miguel de Mena. En un momento volvemos. Miguel, nos interesa mucho conocer un poco más de Cielo Naranja, que es una editorial muy productiva, muy activa, continuamente está publicando libros. ¿De cuántos son las ediciones, por ejemplo? ¿Eso es productivo, te permite, o tú gastas el dinero haciendo libros? ¿Cómo es? Mira, el concepto de Cielo Naranja es una especie de cooperativa de escritores. Ya. Comenzó así en el año 84 y se ha ido desarrollando, en el sentido de que hay autores, hay amigos que colaboran de una manera u otra, que se vinculan. Entonces, es un proyecto donde nosotros, a partir del año 95, estamos publicando libros para sustentar esa plataforma digital que se llama cielonaranja.com. En esa plataforma, la idea nuestra inicial ha sido y es ofrecer todos los textos que tú necesites para el bachillerato y para la universidad en términos de humanidades de la República Dominicana. Ahí tú tienes literatura, tú tienes textos sobre urbanismo, sobre arquitectura, sobre pensamiento, tú tienes ahí páginas enteras, libros completos que tú lo puedes descargar, y en cierta medida lo usan muchas escuelas. Libros que físicamente no están disponibles. Libros que no están disponibles. Desaparecidos ya. Exactamente, hay muchas páginas, tú tienes los grandes textos de la literatura dominicana. Si tú imprimes todo lo que hay en Cielo Naranja, tú vas a tener más de 5,000 páginas, tú vas a tener más o menos como 15 tomos. Ya. Y de ahí tú encuentras todo lo imaginable. Tú tienes una página completa sobre Pedro Mir, tú tienes sus obras, tú tienes sobre muchos autores. René de Risco, René de Risco, sí. Tú tienes de todo. Y aparte de eso, sí, ahora estamos reforzando esa parte con la parte de YouTube. Yeah. Por ejemplo, yo tengo un archivo que yo he ido grabando, qué sé yo le grabé a Norberto Yen su poesía, ¿no? En su voz. En su propia voz. Entonces eso está en Cielo Naranja, la gente lo puede descargar, lo puede oír, etcétera. Y así, yo he puesto hasta a Juan Bolívar Díaz a leer poemas de Juan Sánchez Lamut, y así he puesto también a diferentes amigos. Hay más de 6 horas de conferencias sobre Pedro Enríquez Ureña, hay clases completas, magistrales sobre el tema. Por ejemplo, yo di en el Cervantes de Berlín una conferencia sobre Pedro Enríquez Ureña y el mundo editorial, porque él tiene un concepto. Por ejemplo, él tiene el concepto del bachillerato de los 100 libros. Y él dio una charla sobre eso, es un concepto norteamericano, donde el estudiante en sus 6 años, 4 años de estudio, debía leer por lo menos 100 libros. 100 libros. Hay una biblioteca que se hizo con algunos autores, y una de las más distinguidas es la biblioteca de, creo que son 50 libros de Jorge Luis Borges. Exactamente. Sí, un libro que él prologó. Que él prologó cada uno de los libros, y obviamente es una joya impresionante, sí, de una calidad, pero que son libros recomendados por él. Son libros recomendados. Y eso mismo hizo Pedro Enríquez Ureña. Sí, él tenía su listado permanente, él tenía su listado de libros dominicanos, él tenía su listado de autores, y yo también tengo mi listado. Por ejemplo, nosotros en Cielo Naranja hemos hecho mucho énfasis los últimos años en sacar de sus archivos a autoras dominicanas esenciales, que por muchas razones no están dentro del conocimiento público. Por ejemplo, Amelia Francasi, sí, Melo Amarrero de Muné, sí, Carmen Natalia, sí, y ahora hemos publicado los cuentos completos de Ilma Contreras. Ya. Qué bien. Bueno, Amelia Francasi fue una escritora importante que utilizaba un seudónimo en realidad, sí, porque ella se llama Amelia Marchena. Ella se llamaba Amelia Marchena. De Leiva. Sí, porque estaba casada con un importante personaje de la vida pública intelectual, sí, de República Dominicana.
y la otra escritora que tú mencionaste, Melba Marrera de Munez. Melba Marrera de Munez, de San Francisco de Macorís. Muy poco conocida. Totalmente desconocida. Desconocida, porque ella publicaba sus libros, y sus libros, esa es de los personajes más simpáticos que hay. Esa mujer se casó, así jovencita con el señor Munez, que era un español, el de los chocolates, el de la gran empresa en San Francisco de Macorís. Y entonces ella dijo, bueno, me voy a poner a viajar. Y salía de San Francisco de Macorís y se iba a París. Y se iba a Europa. Y ni pasaba por la capital. O, bueno, a veces pasaba. Pero ella publicaba sus libros en España. Sobre sus viajes. Sobre sus vivencias y todo eso. Publicó 2 novelas que son... ¿Has publicado algo de Leonor Fels? No, todavía no. Ella no tiene muchas cosas para escribir, para publicar. No pero no mucho. Es conocida, Leonor No Fels. Es conocida, pero es una autora muy puntual. Ella escribió algo de prosa y escribió algunas cosas así, pero Pero por las comunicaciones que hay entre ella y Pedro Enríquez Ureña, ella le enviaba textos suyos a Pedro Enríquez Ureña, y Pedro Enríquez Ureña le hacía críticas y le comentaba. Lo que pasa es que cuando Salomé se enferma y Pedro tiene 8 años, ella como que adoptó a Pedro. Entonces eran 2 hermanas solteras, estudiantes de Salomé que lo acogieron, y entonces ellas leían las cosas más modernas en ese momento, que era por ejemplo Ibsen, el teatro de Ibsen, y teatro y cosas así. Entonces ya le ponían a ese niño que tenía 8 años, le ponían esos libros, y él entonces, imagínate lo que era la situación. Bueno, Irma Contreras igual, una escritora, la hija del doctor Darío Contreras. Exactamente. Una escritora de San Francisco de Macorís también. De una extraordinaria calidad. Se formó en París y trabajó en París, vivió en París, pero bastante separada de la sociedad dominicana. Por la soledad es uno de los puntos, digamos, que caracteriza a doña Irma Contreras. Lo que pasa es que hay algo que yo siempre estoy repitiendo como una especie de mantra. En la literatura dominicana, los nombres dominantes son nombres que salen de una fábrica llamada Santo Domingo, y de funcionarios que muchas veces quieren ser escritores. Entonces hay una convivencia para mí muy lamentable entre funcionariado y literatura. Entonces en esa convivencia se crean grupos, pensamientos, ideas, donde hay autores que quedan excluidos de eso, excluidos porque vivan en el campo, entre paréntesis, vivan, digamos, en Santiago o en San Francisco de Macorís. Entonces resulta que el canon se establece en la capital, se establece con personas que tienen tal tipo de perfil. Entonces a veces se crean clichés sobre esos autores, y eso es lo que todo el mundo se entera supuestamente. Pero bueno, la educación dominicana ha divulgado bastante la obra, por ejemplo, de Ramón Marrero Aristi. Sí, pero esos autores caen dentro de muchos clichés, y ese es el tema que en Silo Naranja estamos rompiendo con esos clichés. Por ejemplo, de René de Rico siempre se dice, la frustración de la pequeña burguesía. No, él no fue una persona frustrada. No lo fue. Entonces tú vas recogiendo de una serie de autores, por ejemplo, de Marrero Aristi. Todo el mundo solamente ha leído Over. Pero resulta que tiene un libro de cuentos que se llama Balsier. Hay un libro de él, su primer libro, que lo publicó antes de venir a la capital, que se llama Perfiles Agrestes, donde él tiene una visión muy crítica sobre el tema de la violencia en la sociedad dominicana. Pero hay otra novela de Marrero Aristi desaparecida, de la que se habla. De las que se habla. Pero nadie ha podido encontrarla. Pero nosotros, por ejemplo, reeditamos su libro Perfiles Agrestes, y ahí hay una lección de ensayística. Los periodistas deberían leer a Marrero Aristi. Porque antes de García Márquez ser un escritor, un novelista, periodista, porque el sueño de todos los periodistas es hacer una novela. Espero que Olivo no me esté oyendo para que después... No, Gustavo está publicando un libro de cuentos. De cuentos. De cuentos. Es menor. El género. Sí, está bien. Pero este es el sueño, tú sabes. Entonces hay un tema ahí de que, García Márquez, las técnicas de escritura. Yo me digo, pero Marrero Aristi es uno de los maestros en ese aspecto, y tú puedes aprender muchísimo de él. Ya, qué bien. Y por supuesto que hay otros escritores, Tulio M. Sestero, por ejemplo, que fue funcionario, como tú acabas de mencionar, trabajó en el ámbito diplomático, pero escribió la gran novela de la dictadura de Lilis, por ejemplo. La gran novela, pero hay otra novela más avanzada todavía, que nosotros también recuperamos, que nadie se ha leído en este país, que se titula Del cesarismo. ¿Tú ves?
Y es una novela muy curiosa porque es una novela que hay una teoría de que Tirano Banderas de Ramón del Valle Inclán se inspiró en esa novela. Y es una novela la primera novela realmente moderna del dictador en América Latina. La escribió Rafael Damirón. Bueno, hay muchas historias de eso porque se dice que Ernest Hemingway se inspiró en Rumbo al Puerto de Origen para escribir El Viejo y el Mar. Bueno, eso de lo Bosch, dudo. por ejemplo. Eso es algo que realmente es impensable. Primeramente porque Hemingway no leía en español de esa manera tan fluida. Él iba a España a beber, a ver los toros, a cazar, etcétera, y no le dio el tiempo para manejarse en un español así como para tú decir, déjame leer a este escritor. Hay coincidencias. Ya, pero bueno, esos son, digamos, libros, elementos que ayudan, y estamos hablando de libros de la literatura dominicana. Pero, ¿qué pasa con la lectura, por ejemplo, de textos de la literatura universal, de la literatura latinoamericana o caribeña? ¿Qué pasa con Alejo Carpentier? ¿Qué pasa con los escritores cubanos, por ejemplo, además de Carpentier? La lectura de estos autores, además de los norteamericanos y los europeos en general. Mira, el tema está... por ejemplo, la librería que vende libros de actualidad en República Dominicana, cuando trae una novela, por decirlo, ¿cuántos ejemplares trae? Bueno, el tema está de que realmente, si tú te pones a ver, primeramente los libros que más se venden y que más se publican son libros de autoayuda. Cómo hacer millonario con el menor esfuerzo posible. Esos son los temas, primeramente. Después vienen los libros místicos, los libros para divorciadas, para cómo tú bajar de peso, ese tipo de cosas. Entonces, tú tienes muchos grados, ¿no?, de libros que ya tú sabes, por el empaque, libros que encajan a veces con el mueble que te compraste en Ikea, no sé dónde. Y entonces así, hay muchos tipos de libros. Ahora mismo está muy de moda los coffee books, ¿no?, que son libros que no son manejables, etcétera. Pero el tema está que realmente aquí hay una industria muy amplia de impresión. Y el tema de la edición es un tema que, por ejemplo, hay países que tienen una licenciatura. En Venezuela, en Chile, por ejemplo, hay una escuela se estudia en la universidad el tema de la edición, ¿no? Porque un libro tiene un rigor que comienza con la portada, ¿no? Tiene un rigor que comienza con la tipografía, pero ¿qué resulta? Fíjate un detalle, nosotros tenemos un horror en términos de los libros que a veces hace el Estado porque se hacen libros con una tipografía grandísima, porque hay un libro que tiene 200 páginas que lleva a los 400 y después está todo el tema de las mafias con la imprenta, que los costos, que lo otro. Entonces tú tienes a veces vamos a llamarle así, un poco gusto editorial. Hay editoras que sí se preocupan por libros realmente bien hechos, bonitos. No, hay muy buenas personas que trabajan el diseño de los libros. Sí, pero a nivel de lo que es ya, bueno, sí, el diseño, pero es un diseño a veces muy preciosista. Hay editoras que sí trabajan de temas de calidad, letra gráfica, por ejemplo, hace libros con mucha calidad, ¿no? Sí. Y así. O impresoras, por ejemplo, Amigo del Hogar es una impresora. Amigo del Hogar es una impresora impecable. Muy Búho reconocida. También. Búho hace muy buenos libros. Búho es la más popular de todas, ¿no? Por la calidad de su impresión y también porque es la única impresora que se preocupa de que tus libros caigan, es decir, que queden correctamente hechos, ¿no? José Pérez es el responsable de Búho y trata muy bien a los escritores y a los responsables. No, y dijo también Claudio. Ahora, cuando una gente publica un libro aquí, Miguel, ¿qué les pasa? ¿Qué ocurre? 1000 ejemplares. Y para venderlo entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo los autores se manejan? A mí me gustaría hacer un catálogo, un decálogo, los 10 mandamientos para el joven escritor dominicano. Ajá. Primeramente, nunca se te ocurra publicar un libro de más de 100 ejemplares. Eso es lo primero. 100 ejemplares. No más de 100 ejemplares, porque en realidad el tema está de que ahora mismo hay una sobreoferta. Hay una sobreoferta. Tu tiempo no te da para tú manejarte. Primeramente, primer nivel, el tema de las redes sociales, ¿no? El tema de que tu tiempo tú lo dedicas al trabajo, a las redes, a la imagen, y cuando tú te pones a ver en neto cuánto tiempo tú le puedes dedicar a ese objeto que tú por lo general tomas en la mano izquierda y que tú comienzas a leerlo, a subrayarlo, tú concentrarte,
¿no? Esa limitación. Entonces, realmente la gente consume libros por pena, por cumpleaños, por regalo, etcétera, porque va a una fiesta y hay que llevar algo chévere. Pero, primeramente, yo les recomendaría a ningún lector que pase de 100 ejemplares. De 100 ejemplares. Eso es lo primero. Ya, pero ya eso comienza hablando muy mal del país. Claro, muy mal Porque del país. imagínate tú, estamos hablando de 10 millones de habitantes que tiene República Dominicana y una población en el exterior que también podría interesarse. Te lo digo por mi experiencia. Yo he publicado una edición de 150 ejemplares de uno de los grandes poetas dominicanos que se llama Norberto James, y yo todavía tengo 2 cajas de libros en mi casa. 150 ejemplares. Yo no estoy ahora mismo publicando más de 100 ejemplares. Publiqué 200 ejemplares ya hace 4 años de los cuentos completos de Pedro Enrique Ureña, y de una situación que me da pena porque la gente simplemente obvia. Y ya yo lo que hago es simplemente esperar que algún día, o 100 ejemplares de muestra gratis de René Rodríguez Soriano. Y entre el cuento, por ejemplo, y la poesía, ¿cuál tiene más salida? El cuento. El cuento. El cuento. Lo que pasa es que hay más poetas y los poetas esperan que tú lo leas. Y entonces los cuentistas son más pacientes en ese aspecto, son gente más tranquilos. Ya. ¿Y cuál es el estado de, por ejemplo, la novela aquí en República Dominicana? Acabo de ver que el Archivo General de la Nación acaba de publicar una novela, Charamisco. Claro, eso es terrible. Charamicos. Exactamente. De Ángel Hernández. Sí, eso yo lo pienso que es terrible porque el Estado, lamentablemente, la falta de un criterio editorial a partir de una óptica de Estado, que tiene el Estado que generar conocimiento, en primer lugar, ¿no? El Estado está compitiendo con las editoras, está haciendo el papel de las editoras, ¿no? Y el Estado no está apoyando los proyectos editoriales que pasan en otros países. En todos los presupuestos, todos los ministerios de Cultura, hay capítulos para que las pequeñas editoras puedan vivir y puedan desarrollar su trabajo. ¿El Ministerio de Cultura tiene un rol en la edición editorial de libros? Cero. El Ministerio de Cultura no tiene ningún tipo de programa de apoyo a editoriales independientes. Es decir, que alguien que quiera publicar, ya sea por un concurso que ha obtenido, que haya ganado, un libro de cuentos, de ensayo, una novela, no tiene apoyo. La única relación del Ministerio de Cultura con los escritores son los premios. Los premios nacionales. Sí, y son premios que conllevan una impresión del libro, una obligación. Pero, por ejemplo, Cultura no tiene una librería. El Ministerio de Cultura no tiene una librería. Si tú quieres ir a comprar un libro... Pero hay un área editorial del Ministerio de Cultura. ¿Y dónde está esa área? No, alguien, funcionario que tienen esa responsabilidad. Hay una editora nacional. Hay una editora nacional, pero físicamente Cultura no tiene un local donde tú puedas... Creo que José Enrique García era el director. No, ahora es Orlando Hinoa. Y ahora es Orlando Hinoa. Sí. Pero el tema está que Cultura tiene un local bellísimo, tenía en la Tarazana, y ese local se llenó de moho, ahora es como un monstruo, y yo espero que saquen realmente un buen local, porque necesitamos librerías. Y además de eso, esa política está regalándolo todo, es algo que malacostumbra al escritor, o a todo el mundo. También todos los libros que tú ves tienen detrás un esfuerzo y tienen un costo. Pero el populismo... ¿Se cubre el costo con ediciones de 100 ejemplares? No se cubre, eso casi es un acto de amor. Nosotros sobrevivimos en cierta medida por los libros que se venden fuera del país. Ya. ¿No? Es decir, extranjeros que se interesan en los libros que se están publicando o dominicanos que se interesan en esos libros y los compran por YouTube. Son las dos cosas. Por Amazon. Sí, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, nuestros libros se venden, son adquiridos por las principales bibliotecas. ¿Universidades? Universidades también de Estados Unidos y de Europa, están en todos los sitios. Y a veces pasan cosas, simpáticas, como que por ejemplo Hans Dannenberg nos escribe, mira, el instituto tal en Moscú quiere tener unos libros de Cielo Naranja, entonces nosotros, bueno, le donamos una parte de una colección de Cielo Naranja y ya están en Moscú. Y ya la gente que está en Moscú puede acceder a ese tipo de cosas. Y así pasa con diferentes, a veces, países, ¿no? Por ejemplo, en la India, también cuando Hans estaba en la India hicimos una edición
en bengalí, de los cuentos dominicanos. ¿En bengalí? En bengalí, porque la idea nuestra era penetrar al mercado hindú. Imagínate si en la India se publica un libro de cuentos dominicanos y por ahí ya tú puedes ir. Es un mercado grandísimo. Es un mercado enorme, ¿no? Más de 1.000 millones de personas. Y la idea es que nosotros le abramos el apetito por la literatura dominicana a esos países. Y qué es lo que más interesa a nivel internacional, Miguel, de la literatura dominicana? Bueno, el único nombre que está es el de Junot Díaz. Y el libro de Oscar Ubao es como una especie como de identificación con la que tú entras a cualquier mercado, porque en todos los países han leído. Ahora... Pero Julia Álvarez no Julia Álvarez no entra en ese ámbito. No entra en ese ámbito. Porque es más una escritora norteamericana. Exacto. No solamente por eso, sino por el poco impacto de sus libros. Son libros que interesan de un punto de vista étnico. Ella tiene su primer libro, que sí fue importante, de cómo las niñas García perdieron su acento. Pero después de eso ella un poco ha reducido su nivel de impacto. Ya, muy bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Miguel de Mena, director, responsable, editor de Cielo Naranja. En un momento volvemos. Una de las características de Cielo Naranja que yo he ido viendo es que Cielo Naranja me presenta y me sorprende escritores nuevos o escritores que han tenido poca relevancia o poca importancia en la industria editorial tradicional, para no decir ninguna, y Cielo Naranja me lo presenta ya son escritores, cuentistas, poetas, narradores que te sorprenden. Por ejemplo, Rita Indiana es, para mí, una de las grandes estrellas de la literatura dominicana, femenina, ¿no? Y yo la conocí a través de Cielo Naranja, pese a que Rita Indiana tiene otras editoriales que han publicado su obra. Sí, su obra básica se publica en España, en Periférica. Pero, por ejemplo, de Rita Indiana hemos publicado su último libro de cuentos, que se titula Los Trajes, y también una compilación de sus primeros libros de cuentos y de poesía, del año 97 al 2003, por ahí. Y también hemos publicado una serie de autores relativamente jóvenes y con una significación, una gran significación, como por ejemplo Juan Dicent, ¿no? que es un autor para mí muy importante, sí, y muy relevante, y lamentablemente es un autor que tuvo que irse del país. Sí. También tenemos autores... Dino Bonao, porque yo no sé si tú quieres separarlo como Juan Dicent. No, él es Juan Dicent. Es más, él hasta está borrando el nombre de Dino Bonao. Él tiene otro nombre ahora, siempre está sacando. Pero aquí en Acento él escribió mucho durante un tiempo, sí, artículos interesantísimos, pero como Dino Bonao. Lo que pasa es que él se dejó o Dino Tennessee. Sí, no, es Dino Tennessee ahora. Lo que pasa es que él en una época se puso a leer a Roberto Art, no, las acuarelas porteñas, y él como que se motivó a sacar esa línea, que yo espero que publiquemos ese libro después. Bueno, es una sorpresa tal vez. Vamos a ver lo que pasa. Juan Dicent, de acuerdo. Pero tú tienes, por ejemplo, una poeta muy importante, joven, la más interesante tal vez se llama Thais Espaillat, es una gran autora y es una muchacha realmente con un encanto, una frescura en lo que escribe. Y tú tienes después autores, más clásicos como Homero Pomarol, como Fran Báez. Y entonces son autores que están ahí. Lo que pasa es que ellos no encajan en un concepto. Fíjate, ellos aunque sean mujeres, aunque sean poetas destacadísimos internacionalmente, ¿no? Pero se valora más. Fran Báez es más apreciado en Colombia que aquí, ¿no? Entonces tú ves las dificultades. Entonces, en realidad, en vez de crear un programa de becas, de apoyo, etcétera, los escritores tienen que estar dando bandazos hasta que se van de aquí. Y por eso los grandes escritores, vamos a llamarle, una primera gran capa de jóvenes escritores se ha tenido que ir. Aurora Arias, Rita Indiana, Juan Dicent, Rey Andújar, por ejemplo, sí, que son 4 de los más representativos. Entonces tú ves un poco, para nosotros es un dolor no contar con esos autores. Por suerte que todavía quedan unos cuantos aquí. Bueno, el caso de Alejandro González. Alejandro González, que es un grandísimo poeta y que ha ganado premio en España, y sin embargo, su trabajo, no hay una plataforma, y es el tema, las plataformas. Nosotros tenemos una plataforma digital, cielonaranja.com, donde nuestros libros, nuestros trabajos lo vertemos ahí, y entonces ya
tú puedes acceder a poesía, a todas las cosas, ¿no? Pero de todos modos se trata de autores, escritores, jóvenes creadores que proyectan la República Dominicana, Claro. porque siguen siendo dominicanos en cualquier espacio donde vayan. Exactamente. Y su materia prima de trabajo es la literatura, es la dominicanidad, como Sí. ha pasado con Juno Díaz y como ha pasado con Julia Álvarez. Claro. Pero nosotros, por ejemplo, aparte, al mismo tiempo que nosotros tenemos 3 líneas de trabajo. Primeramente, la recuperación de la literatura clásica dominicana, ¿no? Presentar en obras completas una serie de autores que van desde José Joaquín Pérez, va de Miguel Alfonseca, de René de Risco, de Antonio Lócuar. Antonio Lócuar es de los poetas, de los cuentistas más exquisitos de este país. Sí. Antonio Lócuar Artiles, ¿no? Y o Miguel Alfonseca, por ejemplo. Tú tomas a Miguel Alfonseca y tiene unos cuentos que son espectaculares. Y también tenemos una línea de sacar autores desconocidos 100%, como Melba Marrero de Muné, etc. Y tenemos una línea de promover autores jóvenes, ¿no? Como Thais Espallá, por ejemplo, como Carol Starosian, que es una autora única también, que también vive en Estados Unidos. Entonces son autores que nosotros lo que hacemos es que lo ofertamos en nuestras actividades, en actividades que la gente como que se lo encuentra como muy exótico, muy raro. Pero ¿cómo es eso de la fiesta del libro? Sí, lo que pasa es que nosotros... El sábado, por ejemplo, no es todos los sábados. A las 5 de la tarde pasó, este sábado que acaba de pasar, una fiesta del libro. Sí, es una actividad... En el Parque de los Poetas. Nosotros ofertamos libros en el espacio público, ¿no? Entonces, tenemos una mesa, buscamos una conversación, un diálogo, van los autores, por ejemplo, algunos autores van y ahí ya se genera un conocimiento, porque los autores son personas son personas públicas y que están ahí y que es bueno que la gente converse con ellos. ¿Pero hubo música el sábado? Hubo música, Homero Pomarol tocó e interpretó sus poemas y por ejemplo eso es todo un espectáculo y lo grabamos y lo ponemos ya en la web y todo eso. Pero la idea es tú generar, tu potenciar el hecho de tú leer poesía, ¿no? Y de tú conversar, tener un espacio de diálogo y de tú también conocer gente, hacerte un momento feliz, que es algo que pasa en muchísimos otros sitios. Tú vas a Buenos Aires y te encuentras 100 fiestas del libro, porque el libro es algo que en realidad por esa vía genera, yo creo que más empatía, ¿no? Ya. Me parece importantísimo que lo estés haciendo y que esté transmitiendo estas versiones de una literatura desconocida, pero tú tienes conciencia de que esto es para una minoría. No, esto en realidad hay lectores que aparecen en los sitios más insospechados, porque también hay mucha gente sensible, hay una generación de gente que está buscando cosas nuevas, y hay lectores que a través de los años un día te salen y tú te sientes animado y tú te motivas, porque el mundo no solamente es la capital y son los intelectuales. La gente que menos apoya este proyecto son los intelectuales establecidos, ¿no? Porque que les avergüenza que se les vea en la fiesta del libro. No les avergüenza, sino que les genera un poco de resquemor el hecho de que tú primeramente produzcas y tú trabajes y tú... Nosotros, por ejemplo, ya hemos llegado a más de 200 títulos. Cielo Naranja. Cielo Naranja tiene más de 200 libros publicados, ¿no? Y entonces eso lógicamente genera ya un cuerpo. Ya, pero ese es un catálogo importante. Un catálogo grande, claro. Además, ya. Y entonces eso, bueno, eso es parte de nuestra alegría y alegría de muchísima gente. Entonces estamos con esa idea de tú compartir, pero el tema está que tú sabes, a veces hay estructuras que, bueno, no les interesa nuestro trabajo. Y nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguimos trabajando, seguimos haciendo, porque los funcionarios vienen y se van. Yeah. Tú ves. Pero lamentablemente, tal vez, si pudiéramos tener un tipo de espacio, qué sé yo, por ejemplo, si a nadie se le ha ocurrido llamarnos de una feria del libro, la editora más importante dominicana, ¿no? Porque nosotros no somos una imprenta, somos una editora. No somos una impresora, somos una editora. Sin embargo, a los diferentes gobiernos no les ha interesado nuestro trabajo. ¿No han sido invitados No, ustedes? Una vez en la época de... Es decir, Cielo Naranja no ha tenido un stand en la Feria del Libro. Una vez en la época de José Rafael la Antigua tuvimos un stand. Un año. Y al siguiente año se nos hizo una desconsideración tan grande
porque se nos llevó a un sitio impensable, un sitio que no encajaba, y de ahí decidimos ya no participar. Y entonces, bueno, pero seguimos publicando, y el país puede ser que no haya feria o no, pero siempre habrá una fiesta del libro. Tú ves, aún en condiciones como la de ahora, como la de la pandemia. Y una curiosidad, ¿cómo es el proceso industrial de producir 100 o 200 ejemplares de un libro de Cielo Naranja? Bueno, lo que pasa ¿Va es que a una imprenta? nosotros tenemos dos niveles. Primeramente, el nivel artesanal o normal nuestro, que es producir para una actividad. Entonces hay una actividad donde llevamos 10 ejemplares, 20, 50 ejemplares. A veces se da la posibilidad, y valga la redundancia, de que hay un autor específico que ya uno diga, bueno, vamos a planificar y vamos a imprimir 100 ejemplares. Por ejemplo, ahora acabamos de publicar un libro de Jochi Herrera, Pentimento, su artículo sobre el concepto del cuerpo y el arte, y hemos impreso aquí en el país 100 ejemplares, numerados, con solapa, un libro bellísimo. Hermoso el libro. Exactamente, sí. Y bueno, esperamos... ¿Y por qué el título Pentimento? Bueno, hay que preguntarle a Jochi, ya después tú tienes que hacer un programa con él, ¿no? Entonces, el tema está en que hacemos libros para los amigos, y como no tenemos las posibilidades económicas de tener un almacén, de invertir, de tener todas esas cuestiones así, y queremos que el libro le llegue de una manera más o menos económica al público, lamentablemente. Por ejemplo, si alguien quiere comprar el libro Pentimento de Jochi Herrera, bueno, que tú acabas de editar. Sí, lo que tiene que hacer es buscar en internet Cielo Naranja, ahí está mi dirección, mi email. Mira, Miguel, yo quiero ese libro, ¿cómo lo hacemos? Entonces yo le explico cómo comprar ese libro. Ya. ¿No? ¿Se compra por internet o es envío físico del libro? Si es en el país, se puede hacer el envío físico, porque tenemos el libro. El libro aquí está. Si tú estás en Holanda o en Japón, tú lo puedes hacer por Amazon. Ya. Ahí ya te llega a la casa, te lo imprimen y te llega a la casa. Ya, pero ese es un sistema que tiene Amazon disponible. Exactamente, porque ellos imprimen de manera local el libro, y entonces ahí ya le llega a la gente. Ya, muy bien. Bueno, me parece interesante porque, por ejemplo, probablemente Jochi Herrera no habría tenido la posibilidad de publicar este libro si no se hace de este modo. Bueno, él ha publicado muchos libros. No, el Banco Central acaba de publicar uno de los libros. Sí, muy bonito, por cierto. Sí. de Jochi Herrera. Y además hubo, creo que el Consejo de Dominicanos en Nueva York publicó también un libro. Publicado. Un libro también de Jochi Herrera. Sí. Y hay otros libros, hay como 4 o 5 libros. Sí, Jochi es de Jochi, que son ensayos importantísimos, pero que están sustentados siempre en vivencias y en experiencias y en lecturas y en su pensamiento profesional y científico. Claro, ¿no? Pero poético también. Sí, Jochi es de los ensayistas para mí más exquisitos y además de eso más consistentes y más constantes. Porque también pasa algo, los escritores aquí se desaniman muy rápido y quieren ver un éxito como, no sé, quieren ver un éxito como muy rápido, ¿tú ves? Yeah. Y la literatura para mí es un tema para escogidos, no es un tema así de, qué sé yo, que tú puedas... Pero podemos aspirar a que se masifique la lectura. Ojalá se masifique, pero para eso es necesario que se comprenda, que se tengan criterios de calidad editorial, de que realmente haya un concepto profesional de manejar el libro y de que el libro se manifieste dentro de un contexto, por ejemplo, realmente racional. Yo vivo insistiendo, tengo más de 20 años diciendo, ¿cómo es posible que tú hagas feria de libros regionales y que tú en ninguna ciudad fuera de Santo Domingo, el gobierno, el Estado, cultura, no sé quién, tenga un puesto para que la gente pueda buscar el libro un jueves cualquiera del año? No hay bibliotecas. No hay bibliotecas. No hay bibliotecas. En Santiago hay bibliotecas. Bueno, hay bibliotecas de la Sociedad Amante de la Luz, cuestiones privadas, pero la famosa Casa de la Cultura. Dime una Casa de la Cultura que tenga una biblioteca realmente asequible, que la gente que se esté alimentando la biblioteca. Es decir, han ido desapareciendo las bibliotecas. Es decir, realmente los ministerios no han sido consecuentes, ¿no? Dime cuántas bibliotecas tiene aquí el Ministerio de Educación en la capital. Ya. ¿No? Pero el Archivo General de la Nación
vive regalando los libros, pero yo creo que los libros, así como ese criterio de estar regalando por caja y publicando por caja, yo creo que ahí debe primar un mejor criterio de selección. Tú ves, porque en realidad tú tienes que orientarte. Pero hay instituciones como el Ministerio de Cultura que tienen almacenes de libros, sí, pero, y de revistas, bueno, y publicaciones pagadas que nunca se han distribuido. Eso es otro tema, tema, requeriríamos otro programa para hablar de eso. Y en realidad es un tema que a mí me duele, pero nada, la idea es que la gente siga leyendo y que Cultura publique libros buenos, yo espero que lo haga, y que nada, y que el libro pueda dignificar un poco más la persona, el ser, que es un poco la propuesta nuestra de Cielo Naranja, y en general la propuesta de la buena literatura. Así es. Qué bueno, muchas gracias a Miguel de Mena, editor de Cielo Naranja, intelectual, doctor en sociología, amigo, hermano, una persona muy querida, y gracias, por supuesto, por sus puntos de vista, todas las informaciones que nos ha ofrecido, y además que Miguel es un divulgador de la cultura, de la literatura, de la poesía, del ensayo, del teatro, de todo lo que se ha escrito en República Dominicana a nivel internacional, y un coleccionista de incunables y de tarjetas también, porque ahí él es un coleccionista de postales. De la memoria. De la memoria histórica de República Dominicana. Qué interesante. Muchas gracias a ustedes también por la compañía. Hasta luego.